¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Ezequiel Tobar. Yo soy Wiclever Hernández. Antes de irnos con resonancia, vamos a explicar un poquito cómo se calcula el número de enlaces que puede tener, o que tiene, mejor dicho, una molécula orgánica. En este caso vamos a calcular el número de enlaces que tiene el vinilbenceno, que es el compuesto que ven aquí. Ok. Lo primero que debemos hacer es contar el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno. Aquí están, que contamos 8 y 8 de cada uno. Luego tomamos la distribución electrónica de cada uno. La distribución electrónica del carbono es 1s1, 2s2 y 2p2. Subrayamos el 2s2 y el 2p2 porque es ahí donde se forma el enlace del carbono, teniendo así 4 electrones disponibles para formar enlaces, llamándose tetravalente. Tenemos ahora el hidrógeno. El hidrógeno, por otra parte, tiene nada más un solo átomo, un solo electrón disponible para formar enlaces, por tanto es monovalente. Ahora tomamos el valor de la electronegatividad de cada uno de los átomos, en este caso el del carbono y el hidrógeno. La electronegatividad del carbono es 2,5 y la del hidrógeno es 2,1. Vamos a realizar ahora una resta. Esta resta nos dio 0,4. 0,4 es un valor menor a 1,7. Los valores que están por debajo de 1,7 se consideran enlaces covalentes. Mientras tanto, los valores superiores a 1,7 o 1,7 son enlaces iónicos. Se denominan de esa forma. Seguimos ahora con la fórmula para calcular el número de enlaces. Sacamos el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno. Y ahora, ¿de qué va a depender el 8 y el 2? Depende de la regla del octeto y del dueto. ¿Qué quiere decir eso? Todos los átomos de la tabla periódica cumplen la ley del octeto, teniendo en su capa 8 electrones alrededor de él. Mientras que el hidrógeno es el único átomo de la tabla periódica que cumple la ley del dueto, que solamente tiene 2 átomos en su capa. Ahora, multiplicamos el número de átomos de carbono por el 8, porque cumple la ley del octeto, y el número de átomos del hidrógeno por 2, porque cumple la ley del dueto. Los valores obtenidos los vamos a sumar y nos daría este resultado. Luego vamos a calcular los electrones disponibles dentro de la molécula. Para ello vamos a multiplicar el número de átomos de carbono por el número de átomos de su valencia. Recuerden que el carbono es tetravalente, por tanto vamos a multiplicarlo por 4. 8 por 4. Seguido de el número de átomos de hidrógeno multiplicado por el número de su valencia. En este caso es el 1. 8 por 1. El valor obtenido es 40. ¿Okay? Vamos a calcular ahora el número de electrones compartidos de la molécula. Para calcular esto debemos tomar el resultado de los electrones que cumplen el octeto y los electrones disponibles. Lo vamos a restar y ese resultado que tengamos aquí, de ahí es que vamos a sacar el número de enlaces. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos este valor y lo dividimos entre 2. Esto nos daría un valor de 20. Ok, para contar ahora los enlaces pusimos esta fórmula aquí donde se nos hará más sencillo. Ok, empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El resultado que habíamos obtenido aquí, de manera que pudimos comprobar cuál era el número correcto de enlaces en la molécula del vinilbenceno. Y seguimos con el enlace covalente con nuestro compuesto nitrobenceno, que es C6H5NO2. Primero empezamos con la distribución electrónica de nuestros elementos, que el carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Sabemos que el carbono es tetravalente.
vamos con el hidrógeno es 1s2. El hidrógeno es monovalente, vamos con nitrógeno, 1s2, 2s2, 2p3. El nitrógeno es pentavalente. Luego vamos con el oxígeno, que es 1s2, 2s2, 2p4, que es hexavalente. Luego seguimos con las valencias y tomamos la electronegatividad de nuestros elementos. La del hidrógeno es 2,1. Luego va la de carbono, que es 2,5. Luego seguimos con la siguiente, que es 3,4 y 3,-5. Todas esas electronegatividades de los elementos las vamos a restar y nos va a dar menos 4,14. Luego seguimos con la regla del octeto o el dueto. Sabemos que todos los elementos cumplen la regla del octeto, exceptuando el hidrógeno. Luego seguimos 6 carbono por 8. Todos los vamos a multiplicar por 8 y los sumamos. 6 por 8 más 1 por 8, que es el nitrógeno, más 2 por 8, que es el oxígeno, más 5 por 2, que es el hidrógeno. Eso nos da un total de 82. Luego vamos a tomar las valencias de los elementos. Sabemos que es tetravalente, monovalente, pentavalente y hexavalente. 6 por 4, 1 por 5, 2 por 6 y 5 por 1. Nos va a dar 46. Luego vamos con electrones compartidos. Solamente vamos a hacer una simple resta. Y es 82 menos 46 nos da 36. Para saber el número del enlace, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el 36, lo dividimos entre 2 y sabemos que nuestro compuesto tiene 18 enlaces covalentes. A través de la nube pi de una molécula orgánica. Pero se estarán preguntando qué diablos es una nube pi. La nube pi es la siguiente, lo tengo aquí. Es una nube fantasma formada por los pares de electrones situados en cada carbono de la molécula orgánica. ¿Ok? Estarían situados aquí, 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 por pares de 2 en 2. La nube vendría siendo esta, la que forman los electrones. Sabiendo eso, podemos pasar a lo siguiente. Vamos. Ok, para realizar la explicación y hacerla un poquito más dinámica y gráfica, tomamos de ejemplo a este compuesto llamado vinilbenceno. El vinilbenceno es un anillo aromático o un benceno unido a un sustituyente llamado vinil. Para empezar a realizar la resonancia, debemos tomar este par de electrones o este enlace y situarlo ahora en este carbono. Vamos a señalar con una flecha a este carbono, que es donde lo queremos situar ahora. Este va a ser el número 1, ¿okay? La posición inicial o la estructura inicial. Hacemos una flechita, que no significa que está en equilibrio, sino que son lo mismo, solo que de manera diferente visualmente. Luego de que pasamos la carga negativa a este carbono, este queda positivo. ¿Por qué? Porque el positivo indica una pérdida de electrones, ¿ok? Y el negativo indica una ganancia de electrones. Ahora, seguimos ahora con el siguiente paso. Luego de que ya movimos la carga o los electrones al siguiente carbono, el carbono vecino, vamos a separar las cargas, ¿ok? La carga positiva queda de este lado. ¿Por qué? Porque la carga positiva representa una pérdida de electrones. Este carbón está donando sus electrones al carbón vecino, ¿ok? Entonces, este queda cargado negativamente porque está ganando electrones, de manera que el signo negativo representa una ganancia de electrones. Ahora, para que haya resonancia debemos seguir moviendo la carga de negativa o los pares de electrones a través de la molécula hasta llegar a su posición inicial. Así que debemos seguir. Esta carga negativa o pares de electrones debe situarse ahora aquí. Pero pasa algo interesante aquí. El carbono tiene 4 electrones con los cuales puede formar enlaces. 4 electrones disponibles. Entonces, si es tetravalente, ¿ok? Entonces, si movemos el enlace a este carbono, estaría rompiendo la tetravalencia. Así que para poder realizar ese movimiento debemos también mover este enlace que está aquí.
habiendo una resonancia. ¿Ok? Esta es la estructura número 2. Pasamos a la otra, a la siguiente, a la número 3. Colocamos el enlace que queríamos, donde habíamos señalado primero, aquí. Lo colocamos aquí. Y la carga negativa queda aquí, en este carbono. Este enlace que estaba aquí, lo movimos, de manera que queda aquí. ¿Ok? Esta carga negativa, este par de electrones, necesita moverse para seguir cumpliendo con la resonancia. De manera que se cumple la misma regla que cumplimos aquí. ¿Ok? Así que debe moverse este para no romper la tetravalencia de carbono y seguir con la resonancia. Así que para mover este, debemos mover este también, hasta acá. De modo que vamos al siguiente. En el siguiente tenemos que la carga negativa queda aquí. Se sitúa el doble enlace o los pares de electrones donde habíamos señalado que queríamos situar los pares. Ahora, luego que tenemos el signo negativo aquí, los pares de electrones situados en este carbono, debemos mover este par de electrones hasta acá. Sin embargo, cumple la misma regla que en todas, no podemos romper la tetravalencia del carbono. Por tanto, debemos también mover este par de electrones hasta acá. Cumple la misma regla aquí. No podemos mover este par de electrones hasta acá hasta que este no se mueva. Luego vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el último, ya que llegamos otra vez a la posición inicial a la cual empezamos. Sí, están los enlaces alternos, es verdad, pero no cambia la funcionalidad del anillo aromático. Por tanto, vendría siendo algo así como un isómero de la forma inicial donde empezamos. Ok, como un espejo. De manera que nos queda igual a la posición inicial. Y así termina el ciclo de la reacción. Y por último, pero no menos importante, debemos saber cuál de estas formas o cuál de estas estructuras resonantes es la más estable. Principalmente debemos tener en cuenta que mientras una molécula tenga las cargas neutras, es más estable. Y las únicas estructuras resonantes que tenemos aquí que tienen las cargas neutras son la 1 y la número 5. Otro aspecto a tener en cuenta para ordenar en orden de estabilidad las estructuras resonantes es el orden o la distancia que separa a las cargas. La regla nos dice que mientras más separadas estén las cargas, más estable viene siendo la molécula. Y mientras más cercanas estén, se van volviendo un poquito menos estable. Eso se ve representado en un orden de contribución, un orden de estabilidad, que es el que tenemos aquí. Van ordenados de mayor a menor. Tenemos que el número 1, la estructura número 1 y la estructura número 5 son iguales. ¿Ok? Por tanto, también tienen las cargas neutras y siendo así las más estables. Se colocan de primero en la lista, en el orden. Seguido de la estructura que tenga las cargas más separadas. ¿Y cuál es esta? La número 4. Y la colocamos aquí. Seguido de la número 3, que tiene las cargas más separadas que la número 2. Teniendo una distancia entre las cargas mínima en comparación con las demás estructuras resonantes que tenemos aquí. Anteriormente vimos las formas resonantes que se podían conseguir o comprobar con el vinilbenceno, ¿ok? Pero nos falta un pequeño detalle. Con esas estructuras resonantes, con esas formas resonantes del vinilbenceno, debemos realizar un híbrido de resonancia. Es el siguiente. El híbrido de resonancia consta de la fusión de todas estas formas resonantes en una sola, encerrada en corchetes. Colocamos las flechas o los movimientos que realizamos en la resonancia del vinilbenceno. También en conjunto con las cargas y en los lugares en los cuales se situaron o se posicionaron.
es cerrado entre corchetes. Y seguimos con nuestro siguiente compuesto para explicar la resonancia con el nitrobenceno. Acá está nuestro nitrobenceno con un átomo de nitrógeno, 2 de oxígeno, 6 átomos de carbono y 5 átomos de hidrógeno, con un anillo aromático que es unido al nitrógeno con un enlace simple. El nitrógeno tiene un doble enlace con oxígeno y un enlace simple con el otro oxígeno y su carga negativa. El nitrógeno es representado con una carga positiva porque ocurrió un desplazamiento o movimiento de electrones hacia los oxígenos y por eso es representado acá como positivo. Sabiendo esto, seguimos con el siguiente paso, que es saber, tener claro que el nitrobenceno pertenece al grupo -R y cumple la regla número 6, la cual nos dice que cuando un compuesto tiene un enlace con un elemento electronegativo, que en este caso sería el nitrógeno, el carbono va a ceder 2 pares de electrones hacia ese átomo electronegativo. Y es demostrado acá, cuando este carbono cede sus 2 pares, acá se demuestra con un doble enlace de carbono a nitrógeno y cedió sus 2 pares de electrones. Para la siguiente forma también ocurre un desplazamiento entre carbono hacia el otro carbono y lo representamos de igual forma acá con un doble enlace. Luego seguimos con la siguiente forma, lo cual el carbono cedió sus 2 pares de electrones hacia este y ocurrió otro desplazamiento o movimiento. Igual ocurre acá con la forma número 5. Luego seguimos con nuestro híbrido de resonancia, lo cual demuestra todo el recorrido que hubo en el ciclo de electrones, o sea, el desplazamiento que hubo durante todos estos 5 ciclos. Es demostrado acá con nuestro híbrido de resonancia. Luego seguimos con nuestro orden de contribución, la cual nos dice que 1 es igual a 5 porque solamente hubo un cambio, y es que el oxígeno estaba aquí en el lado izquierdo y aquí está en el lado derecho. Luego el 5 es mayor que 3, 5 mayor que 3, 3 es igual a 2, 3 igual a 2 y 2 es igual a 4. Aquí me equivoco, 3 es mayor que 2 y 2 es igual a 4, lo cual podemos demostrar que hubo una resonancia.